norte, en Paredón Grande, se ha logrado mitigar en gran medida la acción antrópica, recuperándose 10.3 kilómetros de playa. Ardua ha sido la labor de restauración de ecosistemas desde que en el 2016 se realizaran los primeros vertimientos en Jardines del Rey. Ello ha permitido que se amplíe el espacio para el disfrute del turismo de sol y playa y que al mismo tiempo este destino sea considerado como uno de los mejores del Caribe para el turismo ecológico y las excursiones. Desde Ciego de Ávila, José Miguel Armengol y Arletis Guay Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, sin duda es un buen material para empezar nuestra mesa redonda. El desafío de las costas cubanas es uno de los más importantes que tenemos por delante y una de las riquezas mayores que tiene la naturaleza de nuestro país. Pero cada 5 de junio es un momento para reflexionar. Y Cuba lo hace, por supuesto, desde la perspectiva que marcara Fidel aquella cumbre de Río, aquel histórico discurso que un poco marca todo el desarrollo que ha tenido la actividad de protección del medio ambiente y gestión del medio ambiente en nuestro país. Pero hablando de reflexiones, doctora Dianés, me gustaría mirar qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Cuba, cuáles son los principales desafíos que tenemos en materia medioambiental y cómo desde nuestro país se gestiona, se maneja las políticas de medio ambiente. Sí, Randy, buenas tardes a ti, a los demás compañeros que están con nosotros hoy acá y un saludo muy especial para todo el pueblo que nos acompaña. Efectivamente, nosotros estamos tratando hoy un tema de vital importancia para lograr el desarrollo sostenible del país. Yo creo que esa sociedad próspera y sostenible que nos hemos propuesto sin atender estos temas es totalmente imposible. Y nosotros queríamos comenzar dando algunos elementos del contexto internacional en el cual Cuba tiene que implementar su política ambiental y desarrollarse. Un contexto bien complicado donde, por ejemplo, algunas fuentes, y estas son informaciones públicas que podemos encontrar en muchos sitios, se plantea que cada año se pierde más de 4,7 millones de hectáreas de bosques. Se plantea también que las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado consecutivamente en los últimos 3 años. Hay un dato que a nosotros nos llamó mucho la atención y el que lo hemos revisado en diferentes fuentes, donde dice que casi el 89% de las aguas residuales del mundo se vierten sin tratamiento en nuestros océanos. Bueno, se habla también del impacto de la sequía, del aumento de las temperaturas, sobre todo que provocan sustituciones de especies, una mayor aridez, los riesgos de incendio aumentan, la menor fertilidad de los suelos, la disponibilidad de agua, entre otros efectos negativos. Todas estas cuestiones de las que hemos hablado y muchas más que se pueden encontrar en la literatura internacional, indudablemente dicen de la necesidad de todos los países de tomar medidas y trazar estrategias que permitan detener el deterioro y además de eso revertir la situación que hoy se tiene con los ecosistemas. Por tanto, también de buscar algunas medidas de adaptación y muchas de mitigación a los efectos que tiene negativos sobre el cambio climático. En este sentido, nosotros tenemos que hablar de algunos acuerdos internacionales que se han tomado, porque como es un problema global, hay que enfrentarlo de manera... Una de las grandes crisis globales y de los problemas globales. Exactamente, global. Y nosotros somos signatarios de estos acuerdos a los que voy a hacer referencia de manera muy rápida. Por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Hay muchos más. Cuando nos preparábamos para la mesa veía que quizás el tema de los bosques y las aguas son los menos tratados en estos acuerdos internacionales. Pero yo quiero referirme al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque no todos los países
afectan de la misma manera, y un ejemplo y han dejado huellas a lo largo de siglos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, en el caso nuestro estamos hablando de un 0.1%, y en el caso de Estados Unidos un 20%. Por tanto, tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas, y ese es un tema. Ahora, en este contexto, nuestro país, nosotros tenemos que decir que hay una voluntad del gobierno cubano, una fuerte voluntad política para la atención a la problemática ambiental. Y en primer lugar, yo creo que eso está muy definido en el artículo 75 de la Constitución de la República, donde se habla del derecho que tenemos todos los ciudadanos a gozar de un medio ambiente saludable y además de eso equilibrado, ¿no? Y se plantea la relación que tiene esto con el desarrollo sostenible, económico y social del país. Por tanto, desde la propia Constitución aparece la voluntad que existe en el gobierno del país para atender esta problemática. Después, en nuestro plan de desarrollo económico y social hasta el 2030, el eje, uno de sus ejes es precisamente los recursos naturales y el medio ambiente. Hoy, como parte de los mecanismos de trabajo que tiene el gobierno para darle seguimiento a este plan de desarrollo, ha aparecido, digamos, los macroprogramas, y existe un macroprograma que responde precisamente a darle la atención a los recursos naturales y al medio ambiente, con 2 programas dentro. Uno que atiende la Estrategia Ambiental Nacional, con varios proyectos, de los cuales no voy a hacer referencia, la Directora General de Medio Ambiente ampliará sobre el tema, y además de eso, otro que atiende todo lo relacionado con el enfrentamiento al cambio climático y los sistemas de alerta temprana. Ahora, también nosotros estamos asistiendo a un momento en que se está perfeccionando todo el sistema ambiental del país. Nosotros tenemos una ley medioambiental, pero en Cuba ha ocurrido un grupo de cambios desde la propia Constitución hasta con todo el sistema legislativo, que tiene que ver con, por ejemplo, el impulso al desarrollo territorial, que en este momento tiene una nueva etapa y una nueva manera de verse, las nuevas formas de gestión que han aparecido. Recientemente se han aprobado también las pequeñas y medianas empresas. Micro, pequeña y mediana empresa. Exactamente, o sea, todo esto es un contexto diferente. También tenemos los resultados del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, Tarea Vida, que ya estuvo en la mesa redonda hace poco, y que hablamos de esta primera etapa, los resultados que habíamos tenido, y también dejó una experiencia con nuevas metas a trazar en la próxima etapa. Tenemos todos los resultados de la ciencia, porque yo creo que algo que distingue a nuestro país es precisamente que estas políticas se basan no solo en la voluntad, sino también en los resultados que está dando la ciencia de cómo enfrentar estos temas. Y entonces todo esto aconseja que haya un perfeccionamiento y una contextualización, por lo cual hoy se está revisando y se está haciendo una propuesta de la ley ambiental y todas las normas jurídicas. Y finalmente quería hablar del sistema ambiental muy rápido, que no solo es del SITMA, que sí tiene un sistema de país. Un sistema de país. El SITMA tiene la responsabilidad de proponer políticas y controlar que se implementen y acompañar metodológicamente, pero participan toda la sociedad, OSDE, el resto de los organismos de la Administración Central del Estado, y de manera muy particular yo quiero hacer énfasis a los centros de investigación, las entidades de ciencia, tecnología y medio ambiente, las universidades y la sociedad civil, con la cual estamos en este momento reforzando nuestros lazos para trabajar. Estamos hablando de la Sociedad Botánica, la Sociedad Zoológica, la Fundación Antonio Núñez Jiménez y el resto de las entidades y de las organizaciones que se quieren unir a nosotros en función de la implementación de todas estas políticas para poder atender los principales problemas ambientales que posteriormente se definirán aquí en la mesa. Son varios los asuntos que, por supuesto, hay que atender desde la ciencia, desde la voluntad política. Cuba no escapa de esos desafíos ambientales. Por suerte, somos uno de los países que deja menos huella ecológica y por lo tanto también tiene una mayor voluntad política para enfrentar estos desafíos. Pero hay cosas, sin duda, que están dejando huellas y que el país pues trata de buscar soluciones a cómo enfrentar ese desafío. Uno de esos lugares, por supuesto, es la explotación minera en Moa, un lugar vital para la economía del país, pero que también pues es un punto focal para el manejo del medio ambiente en Cuba. Desde allí tenemos este reportaje.
Fuertes contrastes de colores llaman la atención en las minas de las fábricas de níquel de Moa. Durante más de 60 años, para extraer las lateritas, 2 empresas han impactado en el relieve y la vida vegetal y animal de las montañas. La minería a cielo abierto que sustenta la economía tiene esa consecuencia negativa en el entorno. Pero la inteligencia y la voluntad se hacen cada vez más responsables de devolver a la naturaleza en todo lo posible lo que la producción minera le quita. Combinamos técnicas de conservación de suelo, que incluye barrera muerta, cárcava, barrera viva, y a la vez también hacemos acciones de reforestación. Con esa combinación de esa técnica nos permite a nosotros lograr una rehabilitación. Las 2 empresas productoras de níquel, con personal propio y contratado, aplican diversas técnicas para la protección de suelos y la reforestación de las áreas minadas, en las que ponen ingenio, ciencia y sustituyen importaciones. La presión de talud inicialmente la hacíamos con malla, una malla que se llama malla de sombra, con una malla negra, esa malla se importa. A raíz de nosotros de ir disminuyendo importaciones, usamos el método de presión de talud por nicho de plantación, donde no se usa malla, pero se logra un resultado que es cubrir totalmente el área. Aplicamos también el tema de los retenedores. El material que se usa para hacer este tipo de cosas se importa y nosotros hicimos retenedores con Kingra, que nos permite hacer una barrera viva que se fija y nos permite anclar la malla. El pasado 2020 y lo que va del 21 logran buenos resultados en su ejecución. Para el 2020 teníamos un plan de 683 hectáreas, hicimos alrededor de 883 hectáreas. Teníamos que hacer también para el 2020, teníamos que hacer 50 hectáreas de plantación, hicimos las 50, cumplimos el 100 al 100%. Para este año tenemos un plan de 55 hectáreas de plantación. Hasta la fecha se han ejecutado lo que teníamos planificado para el trimestre. Beneficiarse de los recursos de la naturaleza es al mismo tiempo un compromiso de devolverle parte de lo que se le quita. Así lo asumen los trabajadores de la industria del níquel, que toman de las montañas lo que la economía cubana necesita y le ofrecen a cambio dedicación y restauración en todo lo posible a sus paisajes, a su naturaleza y al futuro. Desde Moa Holguín, Keiner Pereira y Yuliesca Hernández García, especial para la Mesa Redonda. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y como señalábamos, Cuba tiene su estrategia medioambiental. Lo que hemos visto en las playas, en las zonas mineras, es parte de ese empeño del país. Pero profundicemos un poco en cuáles son los elementos principales de esa estrategia ambiental nacional, a qué desafíos, a qué problemas pues responde, cuáles son sus marcos estratégicos, qué papel tiene dentro de eso la tarea vida. Y ahora entonces hablamos con la compañera Odalis Goicoechea Cardoso, directora general de Medio Ambiente del SIGMA. Buenas tardes, Odalis. ¿Cómo caracterizar esa estrategia medioambiental del país? ¿Cuáles son sus marcos de actuación? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta? ¿Qué resultados pues, se van obteniendo? ¿Cuáles siguen siendo los problemas que tenemos que enfrentar? Muy buenas tardes, Randy, y a todos los seguidores de la Mesa Redonda. Agradecerte la oportunidad de poder estar acá en este espacio y un poco conversar sobre los problemas ambientales que hoy tiene nuestro país. Ya la viceministra se refería al contexto internacional, donde hay crisis que están convergiendo, como la crisis climática, el incremento de la contaminación y la pérdida de la diversidad biológica que ha expuesto a la humanidad a una pandemia como ha sido la de la COVID-19. Hoy la FAO hablaba precisamente también de los problemas de la diversidad biológica, cómo está afectando la alimentación de las personas. Exactamente, y en este contexto, bueno, nos parece muy oportuno poder llevar a nuestra población estos asuntos. Yo, antes de comenzar a hablar de la estrategia ambiental y de los marcos estratégicos que hacen posible que el sistema ambiental del cual se ha estado hablando y del cual es parte toda nuestra sociedad en todo su conjunto, poder explicar qué cosa es un problema ambiental. Y yo creo que una de las cuestiones en las que también la pandemia nos ha dado la posibilidad es de revisar las redes sociales, de consultar mucha literatura y la percepción de nuestra población alrededor de los asuntos ambientales, porque de alguna manera se ha estado incrementando. Entonces, ¿qué es un problema ambiental? El comandante en jefe lo decía en la Cumbre de la Tierra en el año 1992,
que nuestra especie estaba sufriendo peligro por la rápida y progresiva desaparición de sus condiciones de vida. ¿Y quiénes somos los que tenemos esa responsabilidad? Pues precisamente el ser humano. Cuando nos enfrentamos y definimos un problema ambiental, estamos hablando de condiciones adversas que el propio ser humano ha estado creando. En semanas anteriores acá se vio el tema del cambio climático, la diferencia que hay entre la variabilidad climática y el cambio climático, y cómo toda la acción antropogénica, o sea, la acción del hombre, es la que ha llevado a estas condiciones de emergencia climática que hoy se habla en el mundo. Y que estados insulares como el nuestro, países que están en vías de desarrollo, pues están sufriendo estas consecuencias del incremento del nivel medio del mar y otras cuestiones. Por tanto, nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente tiene el rol fundamental de asegurar la sostenibilidad ambiental en todo el desarrollo económico y social del país. Y eso lo hace de conjunto con los organismos de la Administración Central del Estado que gestionan los recursos naturales y que tienen incidencia sobre nuestros ecosistemas. Por supuesto, eso tiene una repercusión en la calidad ambiental, tiene una repercusión en la manera en que enfrentamos el cambio climático, y la coherencia de esa política es la que hacemos desde nuestro ministerio con el diseño de esa política, el seguimiento de esa política y el control de la política, que también, bueno, el compañero Jorge Álvarez, director de nuestra oficina regulatoria, después puede estar hablando. Entonces, basado en criterios como el impacto que tiene sobre la calidad de vida, la salud de las personas, los ecosistemas, la duración de ese impacto, pues nosotros desde el año 1997, Cuba tiene una estrategia ambiental nacional que se define en la propia Ley 81 de Medio Ambiente y que se define como el principal instrumento o como el documento base para la implementación de la política ambiental cubana. Y como se ha explicado acá, la ciencia ha sido uno de los instrumentos más importantes para poder llevar a cabo, llegar a tener estos instrumentos programáticos, pero también poderlos implementar y desarrollar acciones que contrarresten todos estos efectos adversos de los problemas ambientales. Estamos hablando entonces propiamente de que la Estrategia Ambiental Nacional se basa en un profundo diagnóstico del estado del medio ambiente del país, a partir de todos los resultados de las investigaciones científicas que se hacen en nuestros ecosistemas, que se tienen en nuestros recursos naturales, y como se ha explicado, no es solo una cuestión que se haga desde el Ministerio de Ciencias, sino que ahí también está involucrado todo el potencial científico de muchos organismos de la Administración Central del Estado. No se puede desarrollar recursos hidráulicos, no se puede desarrollar la agricultura, otras. El Ministerio de la Industria Alimentaria con los recursos hidrobiológicos, exacto. O sea, el Ministerio de Energía y Minas, que hace unos minutos veíamos su incidencia sobre el medio y de qué manera puede hacerse sostenible todo este trabajo. De esta manera damos coherencia a toda la política ambiental y definimos los problemas ambientales. O sea, la definición de los problemas ambientales no es algo que se haga desde la posición del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, sino que es un espacio articulador, es un espacio de concertación con todos los que están involucrados en el sistema ambiental en nuestro país. ¿Cuáles son los principales hoy que nosotros enfrentamos? En primer lugar, nosotros estamos manteniendo desde hace mucho, en una secuencia de tiempo, estamos ahí auxiliándonos de una pancarta que nos ayuda un poco a repasar desde hace ya unos 24 años cuáles son los problemas ambientales a los cuales Cuba se ha enfrentado y a los cuales Cuba debe continuar insistiendo. Nosotros tenemos problemas ambientales que comenzaron en 1997 y apoyados en toda la investigación científica, donde se hablaba incluso de la deforestación. Pasado 24 años, hoy estamos hablando de afectaciones en la cobertura forestal. Estamos hablando de problemas en la calidad del agua por los efectos propiamente de la contaminación. Estamos hablando de contaminación. Estamos fundamentalmente también refiriéndonos al problema que nuestros investigadores y científicos siempre nos han planteado, que es el principal problema ambiental que tiene el país, que es la degradación de sus suelos. En un % muy alto, nuestros suelos tienen algún
elemento que los hace menos productivos y, por supuesto, eso afecta también la seguridad alimentaria de nuestro país, que son cuestiones sobre los cuales hemos estado trabajando. Y así se han definido los problemas ambientales del país. Ya en el ciclo estratégico 2007-2010 comienza a verse como un problema ambiental el impacto del cambio climático. Y esto ha sido un mínimo común denominador que se ha mantenido en el tiempo. Importante acá explicar que estos problemas ambientales de alguna manera se diferencian, pero todos tienen un estrecho vínculo. Imposible hablar de la degradación de los suelos sin hablar de problemas en la cobertura forestal, la contaminación de las aguas, la erosión de las costas, todo de alguna manera. Lo que hacemos es una diferenciación para poder abordarlos de una manera específica en cada una de estas cuestiones. Frente a esos problemas, Odalis, ¿cómo entonces se plantea la estrategia trabajar? Es decir, ¿cuáles serían los marcos principales de trabajo en la estrategia? La Estrategia Ambiental Nacional tiene un marco estratégico que la acompaña y que lo conoce muy bien nuestra sociedad, nuestro pueblo, que es la Tarea Vida, plan de Estado que está dirigido al enfrentamiento al cambio climático y que su principal prioridad son los temas de la adaptación, sobre los cuales Cuba ha desarrollado que los principales ecosistemas costeros donde se asienta una buena parte de nuestra población, pues comiencen su rehabilitación y restauración en algo que se ha llamado por nuestros científicos, por los investigadores y conocedores del tema, como esa rehabilitación basada en los ecosistemas. Es aprovechar y fomentar que los manglares, que nuestros corales, que nuestras playas vayan recuperando sus valores y sus condiciones iniciales para que también sean un escudo protector a todos estos eventos meteorológicos extremos que el cambio climático pues también hace que sea cada vez más fuertes y más frecuentes en nuestro país. Entonces, nos está acompañando en la Estrategia Ambiental Nacional por la importancia que tiene la Tarea Vida. Tarea Vida con sus 5 acciones estratégicas, con 11 tareas, que a propósito cerró su corto plazo. La Tarea Vida se aprueba en abril del año 2017, cerró ahora que se denominó el corto plazo. Estamos satisfechos de alguna manera, de hecho hemos tenido como especie de celebraciones, ¿no?, para poder decir que hemos avanzado en un contexto bastante complicado. Acá los medios de prensa conocieron y dieron a conocer a nuestro pueblo, por ejemplo, la tarea número 11, que está dirigida a la búsqueda de financiamiento internacional para afrontar todos estos problemas ambientales que nos han impuesto los patrones de producción y consumo insostenible que tienen los países desarrollados. Pues bueno, esa votación, Estados Unidos no estuvo de acuerdo en aprobar un proyecto. El único país que se opuso que hubiera financiamiento para que Cuba pudiera enfrentar los desafíos ambientales. Exactamente, ante la Junta del Fondo Verde del Clima de todos los países presentes, los Estados Unidos no estuvieron de acuerdo, pero bueno, por mayoría se aprobó y es lo que se conoce como el proyecto Mi Costa, que está dirigido con un financiamiento bastante sólido a abordar soluciones ya ingenieras para que en las zonas costeras amenazadas pues se puedan comenzar a hacer un grupo de acción. Y así las tareas y las acciones estratégicas del Plan de Estado han tenido una buena, digamos que implementación y sobre todo ese conocimiento y sensibilización de nuestra población alrededor de los temas ambientales. Vemos Tarea Vida, vemos estrategia ambiental, realmente se complementan perfectamente y contribuyen a estos indicadores que tiene la Estrategia Ambiental Nacional. Para el próximo ciclo, que recién comienza, 21-25, aprobado el 4 de mayo por el Consejo de Ministros, o sea, nuestra Estrategia Ambiental Nacional, nosotros nos estamos planteando marchar en 3 direcciones estratégicas, vinculadas fundamentalmente a restaurar nuestros ecosistemas, a que nuestra infraestructura tenga algún nivel de reconversión y por tanto esa obsolescencia tecnológica que también nos afecta de alguna manera vaya disminuyendo, a preservar nuestros recursos naturales y esta manera que hemos tenido de la expresión de la Estrategia Ambiental Nacional, vamos a estarla midiendo porque todo lo que hagamos, ¿no?, de alguna manera tenemos que evaluar y medir, pero vamos a estar utilizando 3 indicadores. El indicador de la huella ecológica en cuanto el cubano está dejando su huella en nuestro país, un índice para la resiliencia climática, o sea, un poco más allá de la adaptación, estamos hablando de resiliencia en cuanto nos podemos adaptar, pero también transformar la situación que tenemos en función de que los impactos no sean repetitivos y nos vuelvan a afectar
las mismas cuestiones. Y estamos hablando de un índice de calidad ambiental que está más vinculado a los temas de la contaminación, temas que siempre son más cercanos a nuestro pueblo, por las afectaciones por los residuos sólidos, a las aguas residuales, a la contaminación que vemos por los ríos. Estamos haciendo mucha insistencia, Randy, durante este periodo estratégico de abordar estos residuos que de alguna manera están llegando a nuestros mares, como es el caso de los plásticos de un solo uso, ¿no? De estos que llegan muy rápidamente a nuestras costas y que tienen alguna incidencia. Es un problema global, además, está dándose en el mundo totalmente. Es un problema que está en sinergia entre corrientes y conexiones que tenemos los diferentes países, pues bueno, se está viendo de esta manera. Estamos hablando de cuestiones, digamos que novedosas, como es la economía circular, un concepto que surge propiamente de la gestión ambiental contemporánea. Hablamos el otro día en la mesa de reciclaje un poquito sobre eso también. Exactamente. El presidente del grupo empresarial hablaba de la economía circular y estamos yendo un poco más allá, un poco a cerrar ciclos y realmente hacer sostenible toda la gestión ambiental que se hace sobre nuestros ecosistemas y sobre nuestros recursos naturales. Por ahí está todo el trabajo que hemos estado realizando y estamos haciendo mucha incidencia en el trabajo desde la base, desde el municipio. Ahí es donde están nuestros recursos naturales, ahí es donde se conectan nuestros ecosistemas, que por la división política administrativa puede ser que la cuenca esté compartida, la cuenca hidrográfica esté compartida en 5 o 6 municipios, pero ecosistémicamente hablando, o sea, como unidad estructural es una sola. Entonces, en esta etapa del nuevo ciclo estratégico, pues estamos haciendo mucha insistencia en estas cuestiones y en incidir mucho en la investigación que se hace desde la base, para que las soluciones también vengan desde la base y la innovación se imponga como un modo de resolver nuestros problemas ambientales. Son miradas nuevas, más completas sobre este tema, y qué bueno que incluso pues haya aportes concretos desde la sociedad civil, que ha habido mucho, que haya aportes concretos desde la gestión no estatal de la producción, que también hemos visto en estos días pues varios de esos ejemplos, y que además nuestra gente cada vez esté más activa también, denunciando problemas ambientales, tratando de buscarle soluciones, apuntando hacia cosas que tenemos que resolver, y eso es parte de lo que se quiere, de que sea un problema de todos y que todos entonces lo podamos enfrentar de conjunto. Gracias, Odalys, por estar con nosotros esta tarde. Este jueves en la Mesa Redonda, ensayos clínicos, estudios e intervención sanitaria con candidatos vacunales cubanos. Directivos de Salud Pública del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y del Instituto Finlay de Vacunas comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para actualizar sobre los avances y aplicación de nuestros candidatos vacunales. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa desde las 6:30 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. La erosión ya había afectado las playas del polo turístico al noreste de Villa Clara y en el 2015 se comenzaron los estudios de campo por parte de los especialistas de la División de Ingeniería Costera de Inversiones GANMA y del CESAN para estudiar las áreas y las posibles zonas de préstamo de arena. La arena que iba a ser vertida en estas playas, que tiene que cumplir unos parámetros técnicos, o sea, que se correspondan, que sean idóneos para verter en las playas, o sea, no puede ser cualquier tipo de arena, tiene que corresponderse con la granulometría y la composición genética de la playa nativa. Un proyecto que en el 2017 se hizo imprescindible, pues el huracán Irma aumentó el deterioro y la exposición de las dunas. Comenzó entonces el vertimiento. Hicieron vertimiento en 6 playas, se recuperaron 7.4 kilómetros de líneas de costa en toda la cañería muy afectada y se vertieron alrededor de 800.000, 130 metros cúbicos de arena de una zona de préstamo en la plataforma insular donde se extrajo la arena y se transportaba a la playa con una draga de succión en marcha. Y los resultados arrojados de estos monitoreos en cuanto a la variable, por ejemplo, de retención de arena en las playas para los 2 y primeros 3 años post vertimiento,
son resultados que califican de adecuado. Cuando decimos adecuado es a partir también de revisión bibliográfica, o sea, se consultaron informes técnicos de diferentes campañas, sobre todo del polo turístico de Varadero, donde los porcientos de retención que se reflejan en esta bibliografía se corresponden con los de nuestros resultados acá en las playas del polo y clasifican, como les decía, como resultado adecuado para estos tipos de trabajo de recuperación de playas naturales. Por primera vez se realizaban vertimientos de esa envergadura en la provincia. 4 años más tarde, los monitoreos indican que las playas están en mejores condiciones y que el tiempo y el esfuerzo que se dedicó a su rehabilitación no solo enriquecen hoy el paisaje, también contrarrestan el déficit de los ingresos naturales de arena, controlan los efectos erosivos y restauran la función protectora de las costas. Estas acciones tributan además al Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático en una de las 15 zonas del país en las que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente apuesta por la tarea vida. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y ese es otro ejemplo de lo que se sigue haciendo, aprovechando nuestras riquezas naturales para, por supuesto, mejorar la economía del país, el turismo como elemento fundamental y que esperamos se recupere, por supuesto, hacia el futuro inmediato, pero también preservar esas playas, esas costas, la gran riqueza natural que son para nuestro país. Y para eso están todas las regulaciones, todas las políticas ambientales que el país ha aprobado. Políticas y regulaciones que no pueden quedar solo en papeles, que no pueden ser punto muerto. Y por eso es muy importante el trabajo que hace la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental, cuyo director, el compañero Jorge Álvarez está esta tarde con nosotros. Y me gustaría, Jorge, que nos hablara de cómo se trabaja, cómo se actúa para que no sea letra muerta lo que está legislado, para que no solo trabajemos en la concientización y en la educación ambiental, sino también que seamos severos con aquellas cosas que lo merecen. Correcto. Buenas noches. En ese sentido, hay que decir que el pasado año hay un momento importante en el tema de la regulación y de la fiscalización, a partir de que por decisión del país se aprueba el decreto ley número 10 de autoridades reguladoras, autoridades nacionales reguladoras, que tienen muchas funciones, pero las fundamentales para lo que nos ocupa es la autorización y la fiscalización del cumplimiento de la legislación y de esas propias autorizaciones. Nuestra oficina es una de ellas. Esta norma incluso eleva el rango de esas autoridades, ya no son subordinadas a los organismos, son adscritas, se aprueban por el Consejo de Ministros. Nosotros mismos, que hemos estado en otras mesas redondas, era una oficina nacional. Ahora tenemos representación en todo el país, por lo menos a nivel de capital provincial y de municipio especial en la de la juventud, excepto Artemisa y Mayabeque, que se va a resolver en poco tiempo. Nuestra oficina trabaja con dos enfoques. Un enfoque que es todos los problemas que tiene el país antes de que se aprobara toda esta legislación ambiental, que no son problemas exclusivos ni privativos de Cuba. Como decía la viceministra, para poner un ejemplo, alrededor del 80% de las aguas residuales del mundo no se tratan adecuadamente. Entonces, muchas veces la población se impacienta, existen quejas, pero realmente son procesos que usted no puede detener, que son procesos muy viejos, costosos, la construcción de sistemas de tratamiento de residuales, muchas veces dificultada por el propio bloqueo, bien para adquirir financiamiento, bien para adquirir la tecnología. Y ese tipo de violación tiene un tratamiento, y otro muy distinto es lo que surge después de todo el paquete legislativo que desde hace varios años tiene el país, donde el encargo que nosotros tenemos es de actuar con todo el rigor. Lo nuevo no pueden hacer con lastre. No pueden hacer con lastre. Y cosas que están pasando en la actualidad y que queríamos referirnos a ellas, que ocurren desde hace mucho tiempo, pero que no tienen por qué tolerarse. Por ejemplo, es la situación que hay en relación con las ilegalidades contra los recursos naturales. Ahí está el agua, está el suelo, está el bosque, están los recursos minerales y está también la biodiversidad. La flora, la fauna. La flora, la fauna silvestre, etcétera. Y eso ha llevado también en la propia voluntad política del país de enfrentar todos estos problemas a que el año pasado se aprobó un plan gubernamental de enfrentamiento a estas ilegalidades.
Dentro de ese plan gubernamental nosotros hemos estado trabajando y hemos logrado ir implementando el carácter sistémico de la inspección estatal ambiental, que está en la Ley de Medio Ambiente. Pues como se explicó aquí, en materia de medio ambiente y sobre todo de recursos naturales, la institucionalidad es diversa. Ministerio de la Agricultura, Ministerio de la Industria Alimentaria, Recursos Hidráulicos, Energía y Minas, etc. ¿Qué se busca con este carácter? Una actuación concertada y coordinada para hacer un mejor aprovechamiento de los esfuerzos, para que cuando se vaya a hacer una inspección vayan representantes de todos los órganos que tienen que ir. A veces nosotros íbamos solos, pero estaban vertiendo el camión de desechos al río y nosotros no teníamos facultad para proceder en ese caso. Ya hemos hecho, aún en medio de la pandemia, algunas de esas inspecciones en áreas protegidas que han tenido este carácter. Aquí decir en el tema y particularmente en el tema de la biodiversidad, de las especies de flora y fauna, que hay una situación en estos momentos muy complicada con el comercio ilegal de estas especies. Primero, hay que decir, Cuba tiene desde el año 2011 un listado de especies legalmente protegidas, listado que salió también de la ciencia y el conocimiento. ¿Ok? Y esas especies se están comercializando lo mismo en redes sociales que en lugares físicos. Y también todos esos lugares se están levantando para de forma coordinada actuar. Se han ido haciendo acciones, se han ido tomando acciones. Y se han ido haciendo acciones. En el año y pico que lleva el plan gubernamental se han incrementado mucho las multas que ha puesto el cuerpo de guardabosques, se han incrementado mucho los procesos que han ido a la vía penal, algunos se han puesto en el noticiero de televisión. Y esto también hay que verlo con la relación que tiene con la nueva legislación que se aprobó de bienestar animal. En primer lugar, hay que verlo con un enfoque que promueve Naciones Unidas hoy en día, que es un enfoque de una salud. El ser humano está cada vez más cerca de los animales y su salud depende de la salud de los animales y además de la salud del ecosistema. Y entonces, en ese sentido, en la Ley de Bienestar Animal también se recoge y el SINMA tiene un papel vinculado al tema del bienestar de esas especies de especial significación, de esas especies reguladas ambientalmente, que estén legalmente, por supuesto, en manos de personas naturales y personas jurídicas. Y termino diciendo que sí, un problema que sigue latente es el tema de las contravenciones. Hay que subir el valor de las multas. Con bienestar animal subieron, con relación al decreto nuestro, que las podemos usar a 1.500 pesos cubanos, pero uno entra a páginas web en el extranjero, porque estos son cadenas que sacan en ocasiones las especies del país, y un negrito, un ave cubana canora y que además gusta mucho, en el extranjero se cotiza $200, $300. Una cotorra se puede cotizar a 500 euros. Una polimita, $70 según la especie, otras a 20. Es decir, realmente el costo-beneficio da para pagar las multas y seguir en esta... Tiene que ser más dura la sanción contra quienes se comercian las cotorras, contra quienes talan los árboles sin permiso, contra quienes trafican con los recursos naturales del país. Correcto, porque además no tienen idea del daño ambiental que están causando. Cuando usted autoriza un comercio legal, también lleva ciencia y ahí se dice en qué momento se puede capturar, cuánto se pueden capturar, de qué sexo, de qué talla. Cuando se hace esto de forma ilegal, por ejemplo, en el caso de las aves muchas veces se prefieren los machos que son más vistosos. En el caso de las cotorras se tumban las palmas para coger los pichones, que muchos de ellos fallecen, pero se está hipotecando la futura reproducción de esas cotorras. Es decir, los que se involucran en esto y los que también compran, que son cómplices de esto, no tienen idea del daño al que están contribuyendo al medio ambiente y cómo se están hipotecando y además el papel que estas especies tienen en el propio ecosistema. O sea, hablábamos hoy por la mañana, hay especies de peces conocidos como peces lora, que su función es proteger el arrecife, consumir el alga que afecta el arrecife. Y sin embargo, la pesca ilícita está acabando con estos peces. Es decir, es un tema complejo, complicado y que se va a enfrentar y se está enfrentando ya con todo el rigor que demanda esta problemática. Bueno, pues el nuevo Código Penal y todo lo que se hace en ese sentido ayudará a reforzar también ese enfrentamiento a las ilegalidades en el campo de la preservación de nuestro medio ambiente. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Bueno, los manglares es un asunto de los más visibles también y quizás de los menos conocidos o menos reflejados en la voluntad ambiental de nuestros ciudadanos, pero que tiene una importancia capital para el país. Y hace un tiempo presentábamos acá en esta mesa redonda el proyecto Manglar Vivo. Hoy está con nosotros su coordinador, director técnico, el compañero José Guzmán Menéndez. Y me gustaría, José, pues hablar de qué ha pasado, cómo ha estado implementándose el proyecto, qué resultados ya se van obteniendo y lo que significa esa preservación del sistema de manglares en nuestro país. Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias, Randy, y gracias a todos los televidentes y radiovidentes que siguen la mesa redonda. Mira, primero quiero decirte que muchas gracias por esa mesa redonda que fue el 8 de febrero del 2018. Y no se me olvida, porque al otro día estuvieron llamándonos de varios lugares de Cuba para decir que tenían una problemática de manglar y querían un proyecto como el nuestro. Qué bueno que sirvamos para eso, ¿eh? Fue una experiencia muy interesante. Esta es la quinta vez que Manglar Vivo viene a la mesa redonda. Somos una continuación de mucha ciencia que se le ha puesto al estudio de las costas de Cuba. Y quiero decir que Manglar Vivo, sí, concluyó su ejecución, fue un proyecto que empezó en 2014, concluyó en el año 2020 con una ejecución satisfactoria, pero Manglar Vivo tiene ya una propiedad de continuar en otras iniciativas y otros proyectos por lo que hemos dejado en cuanto a restaurar el ecosistema de manglar, los bosques y humedales que acompañan al ecosistema de manglar y a las personas que viven en esa zona costera y saben lo importante que es mantener este sistema. Aquí se habla de muchas problemáticas ambientales. La problemática de los manglares como bosques es muy compleja, porque no solamente depende de los árboles, sino depende de la hidrología, o sea, depende del agua, son humedales y por lo tanto manejar estos humedales es sentar en la mesa a todos y cada uno de los actores de nuestro sistema de gobierno con su responsabilidad. Aquí tenemos de todo. Tenemos un bosque que es de una empresa forestal, del grupo agroforestal, pero además es cuidada por el cuerpo de guardabosques, donde Recursos Hidráulicos tiene sus intervenciones y oportunidades porque es agua. O sea, estamos hablando de recursos valiosos y de las personas que viven en una zona costera. Ya el proyecto es bien conocido, Artemisa y Mayabeque, sur de Artemisa y Mayabeque. Las zonas más bajas del país. Exactamente, y fíjate que fue un resultado a partir de la ciencia del macroproyecto. Era un sector priorizado por nuestro ministerio y se apostó a nivel de financiamiento internacional a que este proyecto se diera. Es un proyecto que fue financiado, primer proyecto que existía en Cuba del Fondo de Adaptación. Resultados maravillosos. Estaba acompañado por el Ministerio de Ciencia, nuestro ministerio, el Ministerio de Agricultura, implementado por el Programa Naciones Unidas. Y lo importante, Randy, mira, ya a nivel regional, primero a nivel de toda Cuba, tenemos nuestro primer manual para restaurar la salud de los manglares. Un manual que no solo se aplicó en Artemisa y Mayabeque, que tenemos muy bonitas experiencias aquí, en la Bahía de La Habana, en la capital de todos los cubanos, en Tiscornia. Hemos tenido seguimiento en otros lugares con condiciones completamente diferentes, como es Caimanera, para ponerte un ejemplo. Está bien. Y mira, los resultados nuestros son resultados con un reconocimiento regional. Yo creo que es bueno, José, explicar un poco lo que significa, porque a veces las personas cortan un mangle rojo, entonces las personas no saben realmente lo que están haciendo. Y yo creo que es bueno explicarles lo que significa para las costas cubanas la presencia de esos manglares, el sostenimiento de esos manglares. Mira, en nuestra condición de archipiélago tenemos una exposición a la zona costera muy amplia en las dos costas. Los manglares ocupan casi el 70% de nuestra costa, con una dinámica increíble, pero dependen mucho de las acciones del hombre tierra adentro, cuencas hacia arriba, y el manglar tiene una capacidad de demorarse mucho en recuperarse. Puede resistir un impacto. Lo hemos visto con los ciclones. O sea, son bosques de eventos y meteorológicos extremos. Lo resisten. El problema es cuando no le damos todo el agua y todos los recursos que llevan para recuperarse, se empieza a debilitar y empiezan a aparecer los lugares de mortalidad como teníamos en el sur de las provincias Artemisa y Mayabeque. Y lo otro, Randy, importante que tenemos que ver es que depende la vida en cuanto a la pesca, la protección del agua, la protección de los recursos agrícolas que están hacia adentro. Y lo otro que es muy importante que hagamos con el proyecto, aparte de las metodologías que tenemos, mira, tenemos una valoración de bienes y servicios del ecosistema de manglar y del bosque de siena. Y ya tenemos una valoración costo-beneficio, cuánto cuesta restaurar en un lapso de 5 años el ecosistema de manglar. O sea, estamos hablando de cuánto hay que poner monetariamente. Y eso ha sido importante porque a nivel de los municipios donde hemos realizado el proyecto, el enfoque de adaptación basado en ecosistema está implícito en la planificación económica, en las estrategias provinciales y municipales. Aparte, es un ejemplo para el resto de los municipios. Ya le decía nuestra directora Odalia Cochea la importancia que tiene desde la base ir construyendo los conocimientos y funcionamiento de los mismos.
El manual no es que lo hayamos hecho un grupo científico, en el manual nosotros nos basamos en los conocimientos ancestrales. Fuimos al territorio, recogimos los bienes y los saberes de las personas que habían trabajado de forma empírica, constituimos una obra, lo implementamos, porque no solo es publicar para engordar currículo, no, lo implementamos y vimos y evaluamos que sí, que funciona, que no solo funciona para Cuba, que puede funcionar incluso para el Caribe, porque así no estamos pidiendo. Claro. De hecho, Manglar Vivo terminó su ejecución. Pero tenemos otros proyectos, yo ahora lo decía, el proyecto de Mi Costa tuvo una base de desarrollo de Manglar Vivo que fue fundamental y fue fuertemente discutido por los del norte, o sea, discutido a nivel de saber si se aplicó ciencia, sí se aplicó ciencia. ¿Está demostrado? Está demostrado. Entonces Cuba es capaz de mostrar una ciencia de un ecosistema que tiene una base de productividad para la región. Nunca nos olvidemos de nuestro contexto Caribe. Y en este sector, mira qué cosa más interesante, este sector del Temísima Yabenque tiene una gran importancia en las tasas de reclutamiento de manglares en el Golfo de México. ¿Qué país estamos en el Golfo de México? Estados Unidos y está Cuba. Y eso lo hicimos una publicación. A nivel de ciencia se hizo una publicación de alto impacto donde se demostró la importancia que tenían los manglares para el reclutamiento de la región y la adaptación al cambio climático, no porque los manglares fueran a aparecer con el cambio climático. Mira, los manglares son bosques de marea y van a ir colonizando las mareas en dependencia de cómo vaya la marea subiendo y se van adaptando. El problema somos las personas, los asentamientos económicos, nuestras formas de vida, nuestra cultura de la zona costera que va acompañado con este bosque. Y eso es algo de lo que Manglar Vivo ha dejado. La gente vea este proyecto como una oportunidad de vivir mucho mejor ante los eventos negativos del cambio climático a partir de la resiliencia costera, de la adaptación basada en ecosistemas, de la adaptación basada en comunidad, de principios que sí funcionan y como hizo Dali, son los importantes porque nosotros logramos acelerar procesos. Son procesos que se demoran. Si lo logras acelerar y lo ayudamos, es mucho más rápido adaptarnos a las nuevas evidencias o a los nuevos escenarios que el clima nos va a estar imponiendo para nuestro archipiélago. Muchísimas gracias, José, por todo lo que han hecho y sobre todo por la pasión con que lo han hecho y además lo saben explicar. Y creo que eso es muy bueno. Eso es parte de lo que el país hace desde la ciencia para defender sus propios recursos naturales. Vamos a los minutos finales de nuestra mesa redonda. Bueno, Día Mundial del Medio Ambiente y Cuba lo estará celebrando también como merece un hecho como este. Me gustaría, viceministra Dianés, que nos hablara precisamente de qué va a pasar el 5 de junio, o qué está pasando en estos días en esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, Randy, a ver, cuando uno escucha a José, bueno, no siempre le dice Pepe, ¿no? Es como lo cariñosamente lo llamamos en nuestro ministerio y todos sus compañeros, uno se emociona porque uno ve cuánta ciencia hay detrás de todas las acciones que tomamos para atender todos estos temas tan importantes en el medio ambiente. Yo creo que nosotros vamos a llegar a una jornada, una nueva jornada por el Día del Medio Ambiente, con logros, pero sobre todo con muchos retos por delante. Y yo creo que de eso hemos estado hablando en toda la mesa. Hay otros que podríamos hablar. Nosotros nos comprometimos en la actualización de la contribución nacionalmente determinada a lograr hasta el 2030 que el 24% de la generación de las energías fueran a partir de energías renovables. Nos comprometimos a introducir los vehículos eléctricos, incrementar hasta un 33% las cubiertas boscosas, a introducir aún más el biogás en el sector porcino, en fin. Tenemos los retos que hemos hablado. Nosotros se está dedicando esta jornada precisamente a la restauración de los ecosistemas. Comienza el decenio de la restauración. El lema de esta jornada a nivel internacional en el mundo será Reimagínate, recrea y restaura. En nuestro caso, específicamente hemos lanzado el lema Reimagina tu entorno. Van a existir muchas actividades, entre ellas me voy a referir a dos. Estamos junto con los CDR, en una jornada para la siembra de árboles en la ciudad y en toda Cuba. Ahí está el Jardín Botánico, hay varias Jardín Botánico, están las sociedades y yo creo que lo más importante es que esté el pueblo, que el pueblo nos acompañe. Primero a sembrar y después a lograr
que los árboles el año que viene podamos ver, bueno, cuánto han crecido, ¿no? Yo creo que ese es un tema sumamente importante en el cual vamos a estar con tremenda alegría celebrando esta jornada. Es una jornada porque el 5 es el Día del Medio Ambiente, pero comenzamos entonces en este tema de la restauración. Vamos además a divulgar y reconocer las experiencias exitosas de restauración de ecosistemas. O sea, normalmente nosotros los días, había una costumbre de darle la sede y de que ganara una provincia. Este año cambió. Este año precisamente lo vamos a reconocer a buenas prácticas en la recuperación de los ecosistemas. Y dentro de ello, bueno, hemos decidido reconocer la restauración de los manglares en la costa sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque, que ha estado aquí con nosotros, la recuperación de las playas arenosas desarrollada en polos de interés turístico, vimos un documental sobre el tema. De Gamba. Exacto, y la rehabilitación de zonas minadas en la costa, en la zona norte de la provincia de Holguín. Por tanto, reconociendo con otro grupo de actividades que quizás en otro momento podemos regresar para hablar de otros temas relacionados con el medio ambiente, con los sistemas de alerta temprano, con todo lo que estamos realizando, pero esperamos que sea una jornada donde participe todo el pueblo de Cuba, que yo creo que es lo que más nos interesa. Creo que lo más importante, que cada uno podamos aportar desde nuestro pedacito, pues sembrar el árbol, ayudar a cuidar o preservar el área más cercana, convertirnos en agentes activos de la defensa del medio ambiente y utilizar las redes sociales también para cosas importantes como estas, que nos sirvan para movilizarnos, para atender asuntos que nos conciernen a todos y que son salvadores de la vida de todos. Creo que esa es una buena contribución que podemos hacer en esta jornada del medio ambiente. Le agradezco muchísimo a ustedes habernos acompañado esta tarde en nuestra mesa redonda, en esta mirada al medio ambiente. Mañana estaremos hablando acá de vacunas. Será también un poco nuestro homenaje a Raúl, nuestro general de ejército, que mañana estará celebrando su 90 cumpleaños y a cuyo pensamiento se dedicó en la jornada de hoy la presentación de un importante libro que bajo el título Revolución, la obra más hermosa, pues será ahora presentado a todos ustedes a través de nuestra televisión. Nos despedimos en nuestra mesa redonda y vean la presentación de este importante libro. Buenas noches. Cumpleaños del general de ejército Raúl Castro Ruz, los canales Cubavisión